me han solicitado de parte de la organización académica de esta actividad plantear una conexión en unos breves minutos entre los temas que se van a desarrollar en este encuentro y la Agenda de Desarrollo 2030. Y a mí me parece relevante porque creo que todas las personas presentes en la sala han tenido contacto y algún nivel de conocimiento con la Agenda 2030. Pero me parece importante señalar algunos elementos clarificadores, porque hay también algunos errores de concepción respecto a este instrumento de orientación de políticas públicas que se ha construido y que tiene efectos globales. Creo que es muy importante recordar que la Agenda 2030, desarrollada en 2015, es una herramienta orientadora de políticas públicas a nivel global. No es como se suele decir, o tal vez hay que hacer una precisión al respecto, de que es una agenda de las Naciones Unidas, como si fuera un ente externo, un ente transnacional que viene a los gobiernos a decirles que hay que hacer cierto tipo de cosas. La verdad es que esta agenda fue construida de manera colectiva por 193 Estados miembros, entre ellos Costa Rica. Costa Rica, por cierto, yo tuve la oportunidad de participar en el proceso de observarlo. Costa Rica tuvo un rol súper importante en el desarrollo de esta agenda, un rol de liderazgo a nivel regional, a nivel global, logrando hacer un lobby político, que Costa Rica tiene un posicionamiento muy importante en esos foros internacionales para incluir una serie de temas y elementos que están presentes en esta agenda. Entonces, es una agenda de los países, pero además no es solo una agenda de los gobiernos, porque la verdad es que los procesos de conformación de esta agenda se realizaron a través de espacios de consulta a nivel nacional. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el caso de Costa Rica implementamos una encuesta nacional sobre las prioridades de país para integrar, para ofrecer a la discusión global sobre esta agenda. También se elaboraron decenas de encuentros territoriales y sectoriales para discutir temas específicos o temas generales que afectan a las comunidades. Y así surgieron los temas de ambiente, de salud, de gestión del recurso hídrico, de enfoque en la pobreza, una serie de temas que después fueron recogidos en la agenda, porque no es, digamos, muy extraño que hayan unos temas y problemas comunes para todos los países. El tema era cómo abordarlos y cómo desarrollarlos. Entonces la Agenda de Desarrollo Sostenible no solo son un enunciado de objetivos que pueden sonar un poco etéreos y generales, sino que además son objetivos que tienen metas específicas y metas que tienen indicadores determinados que sirven de orientación a los países para establecer un sistema de monitoreo sobre su cumplimiento. Entonces decía que son orientaciones de política pública porque las metas le permiten a los gobiernos, a los estados, encontrar algunos horizontes de por dónde deberían de ir las políticas públicas para el desarrollo. Obviamente las metas que establece la agenda, que son estándares para todo el mundo, tienen diversas realidades en los países. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que tiene un sistema de salud bastante avanzado, si lo analizamos de manera comparativa a nivel global, las metas pueden resultar un poco por debajo de su estándar. Entonces, el trabajo nacional que afortunadamente desde Naciones Unidas hemos tenido la oportunidad de colaborar con el INEC y el Ministerio de Planificación y Política Económica, es adecuar las metas, y no tanto las metas, sino los indicadores a nivel nacional y decir cuáles son el verdadero horizonte que tiene Costa Rica. Dentro de esas metas y dentro de esos indicadores y especialmente dentro de los objetivos, hay algunos que son especialmente relevantes para la discusión que vamos a tener hoy. Y de esos vamos a hablar. Antes quiero mencionar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya dije que es un proceso constructivo, colaborativo, que han promovido todos los gobiernos y que lo suscribieron y aceptaron todos los estados miembros de la organización. No son el resultado de una ocurrencia académica de un grupo de personas, ni siquiera una decisión solamente política de unos líderes. En realidad se enmarca en un desarrollo histórico que no voy a explicar en detalle, pero que arranca con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y que se va traduciendo en una serie de instrumentos internacionales que pasa, por ejemplo, por la Cumbre de la Tierra en los años 90 o las conferencias de derechos humanos en los años 90, donde se va entendiendo que los derechos humanos
no se pueden realizar solo por normas. A veces los que estudiamos Derecho tenemos una confianza un poco ingenua en las normas. Pensamos que si se decreta algo, se aprueba una ley, se convierte en realidad. Y eso es falso. La verdad es que las normas, para que se realicen, a menos que se traten de implementar de manera con coacción, las normas tienen que traducirse en políticas públicas y tienen que hacerse programas de financiamiento para que las instituciones puedan implementarlo en conjunto con las comunidades. No basta con decretar la educación es gratuita, hay que construir escuelas, hay que formar docentes, hay que preparar a las personas para ingresar al sistema educativo, hay que hacer accesible la educación. Con la seguridad no es diferente. Podríamos mañana, con esa confianza ingenua en las normas, decretar que se prohíbe el homicidio, pero sabemos que eso no es así. Necesitamos crear condiciones sociales de convivencia para disminuir todos esos indicadores que afectan los niveles de seguridad en un país. Entonces, quería mencionar esto porque entonces, todos estos elementos que ven en la pantalla son tributarios de la Agenda 2030 y se reflejan ahí, porque en realidad, si uno analiza cada uno de los objetivos y las metas, uno encuentra derechos exigibles, derechos que tenemos todas las personas. Entonces, es muy importante recordar que esta agenda tiene, por cierto, unos principios que son coincidentes con los de los derechos humanos. Al menos menciono tres. Bueno, el último es más un desafío que un principio. Pero el principio de universalidad quiere decir que esta agenda alcanza a todo el mundo y a todas las personas. Esto es importante porque hace unos años se implementó algo que se llamaron los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estaban dirigidos a países en desarrollo, y los países ricos, los países del primer mundo dijeron, no, eso no nos alcanza, pero se les olvida que, por ejemplo, hay países con gran riqueza, como los Estados Unidos, donde encontramos a 40 millones de personas en situación de pobreza extrema. Entonces, tenemos que pensar que esos problemas no son ajenos a ningún país del mundo. Entonces, tenemos que enfocarnos en una agenda que de verdad incluya a todas las naciones. La integralidad es fundamental y sobre eso sobre lo que quiero detenerme durante la exposición. No se trata de una lista del súper que llevamos y tiene un montón de ingredientes para algo y que no necesariamente tienen ninguna conexidad. La verdad es que la agenda es integral y lo explicaré con mayor detalle luego. Pero el gran principio de la agenda es no dejar a nadie atrás y eso implica que la agenda se tiene que enfocar en las personas que la están pasando peor en cada una de las áreas, en cada uno de los sentidos. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, nosotros no podríamos pensar que vamos a distribuir los recursos existentes a nivel nacional de manera proporcional en todo el territorio. Tendremos que tener estrategias inteligentes donde se enfoquen los recursos de la seguridad y la prevención en los lugares donde más se presentan y donde más se registran los hechos violentos. Eso es una cuestión de lógica que lamentablemente no siempre se traduce en la aplicación de las políticas públicas a nivel nacional. Esta es la lista de los objetivos. Es una lista muy bonita de colores, muy ordenada, pero puede llevar a un error, que es volver a eso de la lista del súper. Una lista de cosas donde yo escojo uno y quito otro y digo este me interesa y este no. Y si además yo abriera esta lista y pusiera todas las metas y todos los indicadores que implican, yo podría comenzar a excluirlos y a decir, bueno, la verdad, estamos con mucho problema económico, dejemos por fuera el tema de energía asequible y no contaminante porque no nos debería de preocupar tanto. O saquemos de este tema el tema de la salud y bienestar, porque Costa Rica tenía un buen estándar en el sistema de salud y la verdad tal vez podría no ser tan interesante y podríamos enfocarnos en otro. Lo cierto es que este dibujo no refleja la complejidad de la Agenda 2030. Tal vez lo muestre mejor este. Ese, digamos, podría mostrarlo con mayor claridad. Es una interacción permanente entre todos los objetivos. No significa que todos los objetivos valen igual. No significa que hay unos objetivos pueden postergarse y otros ponerse de primero a nuestro antojo. Por ejemplo, si nosotros no resolvemos el tema o nos apuntamos a resolver el tema de la igualdad de género, entonces vamos a seguir dejando a la mitad de la población del mundo en una situación de desventaja. Entonces, tenemos que empezar a garantizar que la igualdad de género sea un principio rector de la implementación de toda la agenda.
El fin de la pobreza da igual. Teniendo los altos índices de pobreza y exclusión en el mundo, en todos los países, si no logramos enfocar las políticas en resolver los problemas y generar oportunidades para las personas en situación de pobreza, no vamos a cumplir con el propósito de la agenda. Pero eso no significa que yo puedo dejar de lado la vida submarina, por ejemplo, porque resulta que está probado científicamente que si yo descuido los mares afecta a todos los ecosistemas y entonces la gente se muere de hambre. Entonces, tenemos que hacer un orden y tener puntos de entrada para la implementación de la agenda, pero entender que toda la agenda tiene que implementarse. No son 17 caminos que van por donde sea, trillos por una montaña, es una sola vía que apunta a 17 resultados. Y si no tenemos eso claro, va a ser muy complicado que las políticas públicas se puedan implementar de manera efectiva. Entonces, yo vuelvo atrás, digamos, a uno de los temas que nos ocupa hoy, el tema de paz, justicia e instituciones sólidas que incluye explícitamente materias fundamentales sobre seguridad ciudadana, por ejemplo, la reducción de todas las formas de violencia que incluye la disminución de la tasa de homicidio en el país, o el fin del maltrato, trata y explotación trata y explotación infantil, o algunos otros temas que pueden afectar la seguridad ciudadana. Pero si nos quedamos ahí, perdemos una perspectiva que es muchísimo más amplia y compleja para entender la seguridad ciudadana. Algo parecido podríamos hacer en el tema de ciudades y comunidades sostenibles, que no voy a leer cada una de las metas, pero que implica muchas de ellas vinculadas a diferentes aspectos de la vida humana. Por ejemplo, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, o los sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, inclusivos y sostenibles, que implica seguridad en el transporte, o viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales, lo que implica mejorar las capacidades de convivencia en los espacios y está vinculado directamente con la seguridad. Así yo podría comenzar a hacer un ejercicio con absolutamente todos los objetivos y empezar a interconectar metas. Un ejercicio así se ha hecho a través de Naciones Unidas, por ejemplo, para hacer agregaciones con un punto de entrada en el objetivo 16, que es el que, como les dije, se enfoca más en el tema de seguridad de manera explícita, para interconectarlo con otros objetivos. Entonces, se ha hecho una reclasificación con esa integración de los objetivos, por ejemplo, en 3 áreas específicas, que igual que los objetivos siempre es incompleta, siempre es perfectible, pero un enfoque en sociedades pacíficas, un enfoque en sociedades justas y un enfoque en sociedades inclusivas. Como el tema de esta conversación es sobre seguridad ciudadana, nada más voy a hacer rápidamente un repaso y a manera de ejemplo, porque no es exhaustivo, de cómo podríamos construir a través de la agenda una integración de diversas metas de los ODS. Por ejemplo, tomar en cuenta en el objetivo 4 de educación ciudadana, tomar en cuenta el tema de cultura de paz y no violencia. No podemos avanzar en seguridad ciudadana si no formamos a las personas, especialmente a los niños y las niñas, en una cultura de no violencia. La seguridad y la inseguridad se aprenden. Es algo que adquirimos, no es que traemos genéticamente una propensión para comportarnos de distinta manera. Podemos educarnos en materia de convivencia pacífica. Por ejemplo, en el objetivo 5.2 de igualdad de género, violencia contra las mujeres y las niñas. Si no eliminamos la violencia contra las mujeres y las niñas, estamos renunciando a garantizar la seguridad de la mitad de la población, y nosotros sabemos que la población tiene poblaciones específicas, y en este caso no es una población, la mitad de los seres humanos, que son las mujeres y las niñas, tienen riesgos y son afectadas por formas de violencia distintas. Pero también, más apegado al tema que vamos a tratar hoy, encontramos, por ejemplo, espacios seguros, vivienda segura, entornos laborales, transporte seguro. Son temas que tienen que ver con la comunidad, porque la seguridad no es un evento abstracto, es un evento que se realiza todos los días en nuestra cotidianidad, en los espacios cercanos en los que nos dirigimos. La seguridad la podemos leer en los periódicos y podemos ver lo que pasa en Limón o en San Carlos, pero si yo no vivo ahí, el verdadero significado de la seguridad ciudadana en mi cotidianidad, en mis efectos directos, son los trayectos que yo tengo durante el día, dónde trabajo. Si alguien va a una iglesia, ¿cuál es el camino que toma para ir a la iglesia? Si alguien tiene parques o no tiene parques.
si hay vigilancia mediante instrumentos digitales o no la hay en las calles, si el transporte público es seguro o no, si la parada de buses tiene iluminación o no la tiene. Esos son elementos que impactan en la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no es una teoría abstracta, es una cosa de vivencia cotidiana y por eso su construcción tiene que considerar a los habitantes de la ciudad. Es decir, la seguridad ciudadana se produce para efectos cotidianos, para efectos reales de las personas en un espacio determinado, en el espacio en el que vivimos y convivimos. Y en ese espacio viven personas distintas, con desafíos diferentes, y esos espacios están determinados por, o más bien, eso quiere decir que la seguridad ciudadana tiene que ajustarse a las características de esa población. No es lo mismo la seguridad para los adultos mayores, para las personas adultas mayores, para las mujeres, para las personas con discapacidad, para los niños y las niñas. Voy terminando diciendo que la ciudad inteligente no es solo tecnología, no es tecnología. Es tecnología para algo, pero no es solo tecnología, es novedad. Y la novedad no solo pasa por la tecnología, pasa por las formas de hacer las cosas de manera distinta. Pasa porque el parque, como se diseña, tenga accesibilidad para las personas con discapacidad, tenga iluminación para la noche, tenga vigilancia en el día para que las personas adultas mayores que los ocupan más en ese horario estén protegidas, tengan espacios deportivos para todas las personas. Las calles tengan ciertas dimensiones igual que las aceras para que las personas transiten de manera segura y no por los trillos que tenemos en nuestras ciudades. Que las calles no tengan huecos, que las aceras sean de calidad, que también hayan espacios inteligentes donde las personas puedan moverse y puedan convivir y puedan construir políticas y apoyar a la construcción de las políticas y su implementación. Así es que la innovación, la inteligencia pasa por muchas vías y está enfocada y tiene que diferenciar a las diversas poblaciones y a las diversas características de las ciudades. Es complejo, pero las verdaderas soluciones que podemos adoptar en las políticas públicas son complejas. Cuando encontremos a tanta problemática compleja soluciones fáciles, sabemos que encontramos soluciones equivocadas. Aceptemos la complejidad y la integración necesaria de diferentes perspectivas para encontrar soluciones factibles y sostenibles hacia el futuro. Muchas gracias.